This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mega Noticias. Robo del un trakya puede capturar na CCTV del Barangay Tetuan. Polista conducía operasyon kontra e-bikes na sentro del pueblo. Normal tráfico anticipaya esta semana. Mucha man renew lisensya na primer día del renewal del Maga lisensya. Kachuat a continua visita na Maga barrio. Este porción te lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas querido vivientes de la ciudad, yo soy Albert Luna y este el Dateline Zamboanga. Robo del un truck ya puede capturar na CCTV del Barangay Tetuan del Sabado aga. Ya queda viral el post del Kapitan Richard Mariano el un persona yaman carnap con el blanco truck na Natividad Street del Sabado madrugada. Ya kureste para na Barangay Giwan. Con el truck ya deja abandonado alin na Barangay Pasunangka. Inuay mas este el batería y el toolbox del truck. Il magakarga de este maga arroz y frutas. El sospechado ya deja con este truck cerca na un bake shop na highway del lugar. El polisya puede mirar con el itsura del mismo ladrón na CCTV del barangay y tabus kaya sila con este. El polis kondusía ahora operasyon kontra mga electric bikes na sentro del pueblo. Nakil report di Emil Tuban. Pulis na kondusya operasyon kontra mga electric bikes o e-bikes na sentro del pueblo y a principio del otro semana. Tapos de mira na sentro del ciudad, hindi mas entra mga e-bikes como Alina Pilar Street y na mga lugar na sentro del ciudad. El Police Station 11 ta kundusi ongoing operation kontra e-bikes kahit sila mga prohibited zones no pwede entra, liba pasahero na sentro del pueblo, por eso takuhi kanila. Regarding sa mga e-bike, no, actually, tiyan na kita ongoing diaton operation against kanila. Kaya tiyan na kita mga prohibited zone na kina-parte del Central Business District na hindi sila pwede entra. So, si entra sila ng mga prohibited zone, kami operate kanila, tan impound kami kina police station Taliba kami. El mga super hindi mas entra na pueblo, kahit tali al mga polista kuhi italiba kanila na estasyon, sinuay sila mga dokumento tadali mira. So, para na dito ng observation is tumutamin no raya. Kaya siya na sila miedo, kaya taliba kat kami na stasyon, nagdi ng mga e-bike. Palino yung mga papeles, ilas di mas drivers, tan verify kami, no, yung mga lisensya. So, makil no, reason, por eso, no, yan, ongoing, continuous diaton operation against sa mga e-bike na ta-enter ng mga prohibited zone. Nisita sila registraw na di ila kadekwal mga barangay, alya sila debe registra para alya lang tamen sila pwede mambiyahe. Aki na sentro del ciudad prohibido sila y pwede el policeman impound kung na di ila mga e-bikes sinuay este mga papeles o lisensya del super deste. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Mientras tanto, ta está siyempre pendiente la operasyon de la otoridad con mga e-bikes que taliba pasahero. Itakore na mga highway de la ciudad a mediante kaya prinsipya ya na otro mga lugar como Metro Manila. Na presente tiempo notable pa siyempre estos mga e-bikes ta compiti kore na highway con el otro mga bihikulo. Y claro que mga tamanehan no ay propio saber na uso del highway. Manada vez también mga menor de edad el ta liba pa pasahero junto con el o tamaneha con el e-bikes. Arriba pa el mga pies na manibela. Ya acabaya el tiempo de vacación, por eso este día ya principia también kita experiencia el normal tráfico na ciudad. Siendo el virada también del mga klase y trabajo y otro mga transaksyon na ciudad. Na presente tiempo, takida mas pesaw el tráfico alin na lunzuran tumaga putik MCLL Highway,
Cali Camins, también na intersection del Sutarville, San Jose Gusu. Mucho ya, magayaman renew lisensya na primer dia del renewal del mga lisensya de negosyo. Aquí el report ni Marifita Mayo. Mucho mga negosyante elianda na business one-stop shop para man-renew di ila business permit este día, enero 5, año 2026. Este día ya comenza el registration y renewal del mga business permit. Alye sila ya anda na nuevo edificio del Boss na Plaza del Pilar apikilang na Fortaleza del Pilar. El Business Permit and Licensing Officer Benji Baredo ya abla del pasaw anyo ya pwede sila man issue 17,000 mga lisensya de negosyo. Y este año, ta-antisipa sila que todo este ay man-renew di ila mga business permit. Ta-antisipa también según sila que ay aumenta con este número el mga nuevo negosyo que ay man-apply también business permit. Last year, ya pwede kita man-issue 17,000 permits. So, most likely, el cosa kita tan-expect. 17,000 tamen for this year, plus mga additional new businesses. Base na di la record kada anyo, tasubi el numero del mga negosyo na syudad. Cuando el principia según ele queda el Business Permit and Licensing Officer del gobierno lokal, tali lang el registrao negosyo na 9,000. Pero ahora presente tiempo, ya subia este na 17,000. Yes, we always expect increase every year, and similar to el history del aton registration, tasubi kita from ya entra yo as licensing officer na 9,000 lang. Ahora takiya kita almost double na 17,000 yan. Yabla si Baredo, abierto el Boss lunes hasta viernes a las 8 del aga hasta a las 8 del noche y sábado y domingo a las 8 del aga hasta a las 5 del tarde para akomoda mag-aplikasyon de mga business permit. Asigun kun Baredo, online niya el transaction del registration y renewal del mga business permit. Pero ay akomoda según syempre sila mga walk-in aplikante para kung aquellos ken hindi pa komportable man online. Chene pa rin kita online transaction, and at the same time magkal mga alanganin, no, mga chene miedo man online, open di ato na office from 8 a.m. to 8 p.m. from Monday to Friday, and Saturday and Sunday open syempre 8 a.m. to 5 p.m. for walk-in clients. Si Baredo ya habla el registration y renewal del mga business permit ay corre hasta na enero 20 este año. Pero aquel según mga negosyante, quien no ay puede man renew di ila business permit dentro el periodo de enero 5 hasta enero 20, puede siempre hacer el transaksyon entero año pero kun multa y interes ya. Si Baredo apela kon mga negosyante para registra y man renew ya kon di ila negosyo temprano para evita multa o interes na di ila magapago. As to ordinance and local government code, January 20 el de aton last renewal without penalties. As you klaro, no? Yes. Pwede pa rin man-renew after. Pero chenya penalties and surcharges. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Continua el visitada del kongresista del Distrito 1 Kachua na diferentes mga baryo na Distrito 1 para mandayalogo y mira el sitwasyon del mga vivientes. Recientemente, na baryo de pamukutan niya visita si Chua para manketal con el mga residentes. Al mismo tiempo, ya distribuye también el kongresista Chua mag-arroz y enlataw na mga residentes. Asigun kun Chua quiere ele hacer regular con el visitada ng mga baryo para pwede saber el mga queja o concern de mga residentes na kada baryo taanda ele. Por medio de este, el puede según él saber si cosa la sitwasyon ng mga residentes y cosa asistensya o intervensyon desde el gobierno nacional sila necesita. El siguiente na mga noticias. Alcalde Olaso ya ordena na task force ordinance para penaliza mga violadora del solid waste management na Artilim Boulevard. Ulan na syudad posible kontinua. Agua na Rio ya subi na critical level anoche. Montón de basura igampot na Rio na Barigon Tugbungan. Un persona ta está perdido después cae na Rio de Tetuan ayer tarde. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Can I take your order?
bestseller sa akin. Ano po? Super combo. Isang ice optional. Magtinda na lang ma'am. Thank you. Budget-wise, holiday raffle shop and win. Shop any participating P&G products and pay using your Wise card to get a chance to win amazing prizes. For every 300 single receipt purchase, you earn one raffle entry. Exciting prizes await. 1 winner motorcycle, 5 winners of washing machine, 5 winners 2 pieces electric fan, 5 winners of rice cooker, 4 winners electric kettle, 4 winners of Oracan cabinets, and 20 winners gift certificates. Promo period from December 5, 2025 to January 5, 2026. Raffle draw on January 10, 2026. The more you shop, the more chances you win. This holiday season, turn your everyday purchases into extraordinary rewards. Don't miss out. Shop now and let the holidays bring you home a winner. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na. Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Dahil sa taas ng sugar, unti-unting lumalabo ang paningin ni nanay. Pero di siya nagpadala. May iBerry siyang kasama sa pang-araw-araw na alaga. Tumutulong ang iBerry protektahan ng mata laban sa panlalabo dahil sa diabetes. Salamat iBerry. Meding malinaw muli ang aking buhay. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Dunkin' Yan Pillow Perfection. Get cozy with all the new Dunkin' Yan Pillow for just $199 each. Available with every March and Munch or Cool combo purchase. Soft, fun, and totally Dunkin'. Don't miss out. Hurry! Promo runs January 1 to 15, 2026. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. Taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice. 110 pesos for medium, 135 pesos for large, and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can with our new Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Check our limited time offer. Dunkin' Wicked Good, Wicked Green Matcha, Wicked Pink Refresher, and Wicked Munchkins. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. Gusto mong magka-diabetes? Habang buhay na sakit ang diabetes, pag napabayaan, pwede kang mabulag, madialysis, magka-problema sa kidney. Mag-kidney care araw-araw. I-flush out ang toxins para maiwasan ang hepatitis, paghihilab at dilaw na ihi. Subukan ng kidney care. Mahalagang paalala, ang Junior Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series.
You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 16 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen series. Only here in Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. El alcalde Kimer Adan Olaso ya ordena na task force ordinance para penaliza mga bayrador del Solid Waste Management Ordinance Alina Artilim Boulevard. Aquí el report ni Marifita Mayo. If we don't want to listen, manpain kanila. Okay? Iordena el alcalde Kimer Olaso con el mga personajes del Task Force Ordinance para man penalize con mga violador del Solid Waste Management Alina Artilim Boulevard. Este después le desgustao si Olaso con el mga basura que kalayat lang na Boulevard a mediante que mucho mga trash bin na lugar. Asugun con Olaso, debe lang kuhi imanda pagamulta con el mga violador del Solid Waste Management ambos el mga tapasya y mga tama negosyo kumida na lugar. They have to maintain the cleanliness, orderly cleanliness. If they don't want to listen, manpain kanila. Okay? Maski nagkicheneta dia lang basura, kabakomya dia basura, banda kanila buta. Nagkere sila buta, pain kanila. Because if we will not do that, these people will not learn. And they will not listen. So we have to implement whatever's the law, we have to implement that. Why say Kemer? Rabia silang may rabia. El Niño Point, asingita limpieza ko sa Dedase por Zamboanga City. Del enero 2, año 2026 por la noche, ya visita si Olaso na lugar para conducir information dissemination na público acerca el propio manera del butada del basura. Pero ya queda desconsolado si Olaso después mira con el mga basura na entero Artilim Boulevard. Ya pidi si Olaso con mga ventero de comida para ayuda mantener el limpieza na lugar. Ya manda acorda si Olaso kanila que libre agan sila tapo de manegosyo na lugar y después ay enkuchi na pa sila con el lugar. Pero mas kita pagapasigun impuesto el un negosyante na gobyerno lokal, no ay syempre sila derecho para enkuchi na con el syudad. Sa lahat ng mga tindahan dito na nagbebenta, sa ating mga kapatid, pakilinis yung tindahan nyo. Huwag tayo magtapon dito ng mga oil nyo, yung mga tubig. No, tulad nga, no, zero. Ba't dito tinatapon yan? Oh. Ba't dito tinatapon yan? May napabenta na nga dito kayo. Abusuhin nyo pa. Diba? O pag magalit ako sa inyo, sabihin nyo, masama ang galing ni Mayor. Eh di kasalanan ni Mayor, kasalanan nyo yan. Hindi naman pwede araw-araw tayo maglinis dito. Diba? O, yung matindahan natin dito, may bayad ba? Libre yan, diba? Mag-food cart. Tulungan nyo rin kami maglinis dito. Pwede? Paglinis naman po, pag ganun o. Hindi ako masaya. Pag ganun pa yan, hanggang bukas, wala na kayo dito. Hindi ko kayo pabenta, mga kong mayor. So, ito po si Mayor Olaso. Puera con mga negosyante de comida na lugar, ya educa también si Olaso con magatabisita o pa siya na lugar para buta di ila basura na mga trash bin y no deja maskin donde lang.
Asigun kun olaso como un alcalde del ciudad, uno del mga deseo de suyo amo para hacer limpio con el ciudad de Zamboanga. Por eso hace él todo el esfuerzo junto a la oficina del City Environment and Natural Resources y otro concerne departamento del gobierno local para poder mantener y limpieza en la ciudad. Pero tiene también según participación el público para que da más efectivo el campaña del gobierno local na limpieza. Y el participación del público amo el di la cooperación y suporta na programa. But as your city mayor, I'm calling you all and I'm asking your help. Whoever comes to Artilin Boulevard at kumain tayo, pakiligpit yung mga basura nyo, mga plastic, kung ano man yan, itapon sa trash can. May mga trash can po tayo. Hindi pwede iwanan ganun lang. We have to start the year right. So, I'm asking for your cooperation and coordination. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Posible pa siyempre continua el ulan na monte del ciudad este día y entero semana. Ese por causa taqueda según visible el efecto del easterlies na ciudad alin na costa este hasta na monte. Anticipa según el mga ulan todo día y tiempo el que también maeskura na aquí na ciudad este semana. No hay también presente tiempo tifón aquí na país. El agua na Rio ya subí na critical level anoche. Aquí el Mi Report. A mediante el buen tiempo na pueblo ayer tarde, último día era del bakasyon, desde holiday season. Bigla ya subí el agua na Rio del Pasunanca. Y cuantos mga gente quien taman outing aquel tiempo, ya kaba ebakwa. Este por causa, ya subí insigidas na critical level above normal el agua na Tumaga River desde el Pasunanca para tugbungan alas 3 para alas 4 ayer tarde. Este por causa, ya queda concentrado el ulan na Montesco parte ali na watershed area. Este también el razón porque ya queda también dayon vigilante al mga barangay y mga residentes na Kantoy Rio por causa bigla ya Tiene Grande Avenida y dayon niya asus na posible mal epekto este kanila este Año Nuevo. Tamandalang mira que dayon takeda asustao el mga gente por causa con el mal experiencia di ila del pasaw año por causa na mga avenida. Este aga, poco ya menoray el agua ali na Rio. Montón del basura y magagamput el yaman tambak abajo del Fuente del Bypass Road alin na Barigon, Tugbungan. El konsehal del Distrito 2, Ray Bayuging, ya espesalingasa que si Tiene Grande Avenida hindi pwede pasar el agua siendo tasang este mga basura. Grande también asegurar posibilidad que el man overflow pa el avenida para nakaserias a piki na lugar. Claro también que cerca ya alcanza na piso del mismo fuente el mga basura. Y observa también el konsehal Bayuging que fuera na mga basura tiene también mga muerto animal. Ibayuging niya pili na City Disaster Risk Reduction Management Office para sa con este mga basura usando di labakho i-truck para mandakarya con este mga basura. Anytime malo kondisyon del tiempo, ese mga gente ali alrededor sumise sila na agua kay por causa el basura grabe. Un persona está perdido después cae na Rio del Tetuan ayer tarde. Aquí el report de Emil Tuban. Está perdido un persona después cae en Rio na Barangay Tetuan ayer tarde. El personal del Bureau of Fire Protection y el CDRRMO y el Barangay Tanods ya crea grupo para man rescue con el víctima, pero no hay pa con este puede encontrar hasta en antes madrugada. Na report ya puede saber ya puede tomar este víctima iya kay na riprap del Riverville na Barangay de Tetuan. Iya procura sila salva con ele, pero ya puede sila con ele larga iya perde lang este na agua. Con el víctima ya puede identificar como si Charlie Ramos de alina lugar. El mga rescue team ya continua di ila operasyon, pero no hay pa sila con este puede encontrar. El mga pamilyares del biktima ya está aliaon del mga puente como Alina Jumbo ina San Bernardino Bridge itamira na agua baka sige man anod el cuerpo de este biktima. Emil Tuban, Dateline Zamboanga.
popular. Magsundo na lang, ma'am. Thank you. Can get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na! Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio.
the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines, giving you the most complete radio experience. crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are today's best music. Magic 95.5. Business One-Stop Shop tiene nuevo oficina alina Plaza del Pilar. Aquí el report de Marifita Mayo. Desde na Centro Latino na Paseo del Mar ya transfería para na nuevo edificio El Boss o Business One-Stop Shop para na Plaza del Pilar apikilang también na Paseo del Mar este día enero 5. El Business Permit and Licensing Officer Benji Baredo ya habla, puera el boss, alya también según eleman oficina y hindi mas na City Hall. Mas conveniente según el lugar para hacer con el transaksyon del registration y renewal del mga business permit. The building itself is already okay, no? For conducive for transaction, both for el di aton empleyado, pati el di aton clients. Plus, tiene kita aircon, pati el mga other mga facilities. So, kaya mas pwede kita abla, pwede kita bonamente dale buen servisyo na dating publiko. Puera el su oficina, talli también según el otro mga regulatory bodies desde diferentes ahensya y oficina que taman issue mga clearances na aplikasyon del mga business permit. Según con Baredo, alcanza na 57 milyon de peso el valor del 4-story building del Boss. Y a principio, según el plano para construir con este edificio durante la administración del antes alcalde María Isabel Climaco. Y a principio, construir con este durante la administración del antes alcalde Jan Dalipe y a completa el proyecto durante la administración del alcalde Kimer Olaso. Kanita rin di gracias con el mga previous administrations and start tamin kita el construction under con Mayor Jan Dalipe, then yakaba el construction aura con Mayor Olaso, plus el laman time di Mayor Olaso, pati el past kita yasekore el project monitoring ya keda mas yan possible na for 2026 siya pwede kita finally usah con este building, no? Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Un mendicant, el Yapari Ali on de la Fuente del Governor Camino sa Avenue del Sábado Noche. El barangay alam ambulansya para padeliba na ospital con el mujer. Después este Yapari Ali na kantoy camino na pasado del gente na mismo fuente del lugar. El mga medic siya yamira kaya sali el bata inesisita con ese leban ospital inseguidas. Así na mga vivientes Ali ya está abajo del fuente. Después con este, ya deja su marido kay usa ese droga prohibido por eso ya tormenta ya na su vida. Un chofer del truck el muerto de tiro alina barangay de Cabaluaya. Aquí el report de Emil Tuban. Un chofer del truck muerto después con este tira alina MCLL Highway na barangay Cabaluay anoche. Ya sali na baliwasan tabuk este Isuzu truck takarga mga tsoka ikugita para man-deliver na Cebu. Ikwande liga kina Son 5 Cabaluay, ya tiraya con el suspechao. Iya tupa con este na su ombro, iya muri este na hospital. Asigun yaman lampas el bala na su cuerpo, amo este el causa del su muerte. Con el biktima ay pwede identifika como si Muktasul Macrohon Lalaw de Sinubong Ecoson. El supahinante no ay pwede mira con el sospechao kay tali ele tasinta na costal del super y atarantaya ele. Así con el pahinante no ay mantamen sila kung Kenya pwede pelea durante el día viaje del biktima. El policía conduce pa investigación con este incidente y hace entrevista con el familia del biktima si tiene barabiao con ele. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Ya puede registrar el primer incidente de tiro este año del ayer enero 4. Es el incidente de tiro na barrio de Cabaluay donde el chofer del truck o delivery truck takarga magachoka para era na Cebu. El yamuri de tiro alina highway desde un desconocido gunman que posible riding in tandem. Na para sa tiempo no hay pa siyempre klaro motibo na matansa con el driver.
Dos Casa El Yakima alinagiwan del Sabado aga. Abira otra vez si Emil Tuban. Dos Casa Yakima Alina Barangay Giwan del Sabado aga. Alas 8 pasada del Sabado Yakima El Casa de Rudy Romero Alina May Drive ng Giwan por Centro Yakima también este casa del Familia Sargente. Así con el cuñado de Romero, ya andaban niya na bolong el Familia Romero, ya quedal su cuñado na casa, ya durmi este. Ya puede elimira maumera al kusina del casa. Por eso él llama él con el bombero ng Giwan Substation y responde a sila na lugar. Ya tiene problema responde del bombero kay bien manada parking mga behikulo na kanto del camino y bien juta el pasada. Por eso el bombero ya ayusta lang con el diila mga hos para puede alcanzar na casa ta quema kay no puede entrar el truck adentro na mismo quema. El valor de destroce alcanza na 3 millones de pesos y no hay quien sinti duelo durante el incidente. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Un 8 anyos bata hombre el yaman lumus na un resort na Kabatangan del Ayer. Bueno, taman timing, kaya también otobisita na resort kay un miyembro del Philippine Coast Guard kay asignaw desde el Coast Guard siyasi alin lugar. Ya pa rin sigiras ayuda ko del bata. Si PO3 Alshir Alimudin del Coast Guard dayon niya asik basic life support. Con el menor de edad, ikenway mas pulso. Ya conduci con el cardiopulmonary resuscitation o CPR hasta ya bira el pulso del bata. Como sistema o parte del sistema, ya le va siempre con el bata na un cercano hospital pero ya declara con este salvaw ya este tiempo y lejos na peligro. Itata saluda con PO3 Alimudin. Buenas noches. Takiel de aton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula posible pa siempre experiencia el mal tiempo epekto del easterlies. Hasta el ciudad de Zamboanga te experiencia el cuantos tiempo de maescura na tiempo y tiempo y ulan. Mayor parte del día el experiencia kita el buen tiempo este día. Amo es el de aton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. Este sa Albert Luna Taabla el tiempo sin descanso el cambio. Super combo. Isang ice coffee. Magpinda na lang, ma'am. Thank you. Tell me cuando. El pag-asa daan niya taabla ka naton acerca el mal tiempo que el ciudad de experiencia. Del mga días pasaw bien fuerte el ulan na monte y grande bandazo del avenida el Taabaja pasando mga Rio. Del pasaw semana un mujer tabanya na Rio del Lunsuran alias giman anod por causa na avenida. Del ayer una persona también que alegomente borracho el yakay na Rio del Tetuan hasta ahora el autoridad ta continua pa con el busca. Mga residentes alina Tetuan taabla que fuerte también el ulan na monte ayer por eso grande el avenida y abahan na Rio. Maski na water level del water district taabla kaya subi también na critical above normal por causa na ulan na monte. Mismo mga gente takida na kanto y Rio alina tumaga itetuan taabla cada vez malo el tiempo bien alertaw también sila. Y tiene di ila manok-manok el dormida. Llega el de noche para visya lang por el kondisyon del tiempo. Posible el sigun abaha, el grande avenida y tiene pa sila tiempo para evakwa. Sa mga lugar na tierra madre tumaga, konosido gayod kita subel agwa na magakasa si tiene grande avenida. Bueno que alertaw mga gente. Ese para prevenir algun vida del gente el muri na avenida na di aton magario. No debe también man confianza aquellos takidaya na mag-altura o costado del monte que posible también mantimpak el tierra o landslide. Bien muhawya el tierra iya kedaya lodo, blando y dayon nilang tasigi kay paabaho. Imposible tapa algun kasa na lugar. Mejor para ibitaya lang, konstruy magakasa ke delikaw na landslide o transferya lang na oto lugar ke libraw na peligro.
Umalin también principio al año pero tragedia na di aton vida el ta enfrenta por causa na mal tiempo talibay la avenida o landslide. Kung cuidaw kita todo, magazambuangge news. Magabisinos un poco de komentaryo lang para akin na kwando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. ESL de aton mga noticias para este noche del enero 5, 2026. En calor de interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna, tabla muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are today's best music. Magic 95.5.